como iba diciendo antes de que se cortara el vídeo, que el Imperio Romano no solo peleó contra países pequeños como podía ser Hispania, que estaba dividida en muchísimas tribus y fue una conquista entre comillas fácil. También se tuvo que encontrar en su llegó un momento que se encontró otros imperios, como por ejemplo el Imperio Cartaginés, o el Imperio Parto, o el Imperio Seleucida, o los Sasánidas. El Imperio Cartaginés, por ejemplo, fue el que se encontró al avanzar hacia el oeste. Hubo tres guerras, las tres guerras púnicas, y en la última, pues, Roma destruyó Cartago incluso desde quemó la ciudad, ¿vale? Y destruyó ya para siempre el Imperio Cartaginés. Por el este, pues, se encontró el Imperio Persa, los hunos, o sea, se tuvo que enfrentar con un montón de imperios, ¿vale? Entonces, llegó un punto en que no, y a todos los venció, entre comillas, ¿vale? Llegó un punto en que eran tan grandes sus conquistas que no compensaba avanzar más hacia adelante por el coste-beneficio, porque estaba demasiado lejos de la metrópoli, desde Roma, para poder gestionar todos los imperios. Entonces lo que hicieron cuando ya no les interesó avanzar más fue poner murallas, como la Gran Muralla China, una especie de eso, ¿no? Para proteger su territorio. Bueno, también para defender su territorio, porque ya no le compensaba avanzar más, lo que hacía era, para mantenerlo, era dividir a los enemigos que tenía unos contra otros. Por ejemplo, eso se ve muy fácilmente en el norte contra los imperios, contra las tribus bárbaras, contra los godos, que los echaba a dividir unos contra otros para defender sus fronteras, ¿vale? Entonces, más o menos los podía mantener, lo tenía dividido y además todavía tenían su poderío militar. Cuando los otros tribus le copian las innovaciones tecnológicas, ya no podían vencerlo, no tenían una superioridad en el campo de batalla, entonces cuando los echa a dividir unos contra otros para mantener sus imperios. Cuando ya no tuvo capacidad para tenerlos divididos fue cuando los tribus que tenían limítrofe invadieron Roma, el Imperio Romano, y la dividieron entre muchos territorios, que es el comienzo de la Edad Media y el comienzo de los estados nacionales que tenemos ahora, como España, Portugal, Francia, ¿vale? Cuando ya no pudo dividirlo y no tenía superioridad militar y ya pues los pueblos que había en la frontera invadieron Roma y Roma impresionó, ¿vale? Pues lo mismo está pasando a nivel actual. Daros cuenta que Estados Unidos es la potencia dominante que sale de la Segunda Guerra Mundial. A raíz de los acuerdos de Bretton Woods de 1944, creo que fueron, pues ya Estados Unidos es la potencia dominante en el mundo. Hasta hoy, Estados Unidos, lo que pasa es que no nos acordamos porque tenemos mala memoria, pero hasta ahora Estados Unidos se ha enfrentado a un montón de imperios hasta llegar a 2025, ¿vale? Lo que pasa es que no nos acordamos ya, y no acordamos porque ha reventado todos los imperios que se han enfrentado contra él hasta ahora, ¿vale? Yo creo que lo que está pasando ahora es, como están diciendo ahora en Buena Lid, es que Estados Unidos está haciendo todas estas maniobras para luchar contra China, ¿vale? Y es lo que yo creo que también pasa, ¿vale? Pero no, yo creo que tampoco lo explican muy bien. ¿Qué imperio se ha enfrentado a Estados Unidos? Pues cuando termina la Segunda Guerra Mundial y a raíz de los acuerdos de Bretton Woods, Estados Unidos es la potencia dominante. Luego, al poco, vino la Guerra Fría, ¿vale? Estados Unidos se enfrentó a los países de Europa del Este que hacían una coalición. Eran países comunistas, que lo que yo estudiaba cuando yo estaba en el colegio, y tenían una alianza por un lado, y nosotros estábamos la alianza de los países del oeste, que era la OTAN, ¿vale? Y ellos tenían también su alianza militar para luchar contra nosotros.
¿Qué es lo que ocurre? Que Estados Unidos, yo me acuerdo en esa época que constantemente en la televisión, cuando yo era pequeño, salían noticias de que los países comunistas estaban superando a Estados Unidos en muchas magnitudes. Cuando Estados Unidos manda al hombre a la luna en 1969, lo mandan para demostrar que ellos podían competir contra los rusos en la carrera aeroespacial, porque la carrera aeroespacial la que la estaba ganando era los comunistas, ¿vale? Y se pensaba que el que dominara la carrera espacial era el que iba a dominar el mundo, ¿vale? Cuando se empezó a ver que ya los rusos no daban la talla y que se venían abajo, fue ya en la época de Reagan, a finales de la época de Reagan, ¿vale? Pero hasta entonces los rusos en muchas cosas lo tenían dominado a los americanos. Acordaros, cuando la crisis de los misiles en Cuba, que fue con Kennedy, fue porque los países comunistas estaban tan fuertes que llegaron a enfrentarse, a ponerle una base de misiles en la puerta de Estados Unidos, que era Cuba. O sea, el que estaba acorralado era Estados Unidos, ¿vale? Porque los países comunistas estaban mucho más fuertes que los países capitalistas. Y Kennedy tuvo que salir a defender su territorio, por decirlo de alguna manera. Estaban acorralados y tuvieron que pelear, por decirlo de una manera. Entonces, fijaos cómo cambió la cosa. Luego, a finales del gobierno de Reagan, ya empezó a verse que los comunistas no aguantaban el tirón. Y después de eso, lo que ha pasado es que los países comunistas del este de Europa se fueron todos económicamente para el suelo. Ya no son comunistas, ahora son capitalistas y están muchos en la Unión Europea, pero desde entonces son países de segundo nivel, ¿vale? Y eso fue por el enfrentamiento que tuvieron con Estados Unidos en la época de la Guerra Fría. Daros cuenta que siempre la historia va cíclica, entonces siempre después de un periodo de mucha apertura, luego viene un periodo de mucho cerramiento. Primero fue el periodo de mucha apertura, fue cuando después de la Segunda Guerra Mundial, que necesitaban comerciar, luego vino la Guerra Fría, se cerraron, luego se ha abierto mucho tiempo y ahora otra vez se está empezando a cerrar, que es lo que estamos viendo ahora, ¿vale? Pero eso es cíclico. ¿Qué es lo que ha cambiado ahora para que ahora sí que se esté diciendo que hay un cambio de paradigma? Porque Estados Unidos se ha enfrentado con un montón de imperios de aquí para atrás y no ha habido un cambio de paradigma, se está diciendo ahora. Porque fijaros que Estados Unidos se enfrentó con los comunistas en la Guerra Fría, los venció, los destrozó, no cerró nunca su frontera, siempre fue referente del mundo. Luego vinieron los japoneses se decía, después de caer los países comunistas, se decía que Japón iba a superar a Estados Unidos en todas las magnitudes. Yo me acuerdo en esa época de que constantemente estaban diciendo eso en la tele. En esa época, cuando estaba en el instituto, en la universidad, yo conocía a un japonés de intercambio y me juntaba con él, se llamaba Kazu, me parece. Y un día fui a su casa, me enseñó todos los cachivaches que tenía allí en su habitación y eran cosas alucinantes, que parecía tecnología del siglo XXII. Wallman, unas cosas que eran muy avanzadas con respecto a cualquier cosa que te podías comprar aquí. Iba mucha gente a Japón a intentar estudiar cómo tenían esas innovaciones, cómo conseguían los japoneses tenían esas innovaciones tecnológicas tan grandes, a estudiar el modo de hacer las cosas de los japoneses. Bueno, había un montón de películas en esa época en la televisión sobre esa lucha de poder que estaba habiendo entre Japón y Estados Unidos. Por ejemplo, Sol Naciente, que es una película de Sean Connery, de Wesley Snipes, donde los japoneses van allá a Estados Unidos, empiezan a comprar cosas y se empiezan a hacer abuso a la gente, y hay unos policías que la tienen que defender. Otra película que es más antigua incluso, que se llamaba Black Rain, de también los japoneses que van a Estados Unidos y abusan de la gente, la yakuza, y tienen que ir a Japón ahí a enfrentarse con ellos. Incluso cuando yo era más pequeño había unas películas que a mí me gustaban mucho, yo las veía un montón. Yo luego no la he visto porque son malísimas, pero era El Ninja Americano o algo de eso, ¿no? Era una serie de muchas películas y era también los japoneses que con los ninjas y tal iban a Estados Unidos y se querían apoderar de todo. Y luego había allí un americano que también sabía las técnicas ninja y defendía allí a la gente, no sé qué. Pues eso lo que refleja es pues ese miedo que había a que Japón superara a Estados Unidos. ¿Qué ha pasado luego con Japón? Pues Japón, su economía está hecho unos zorros ahora mismo. Desde hace un montón de tiempo, desde hace decenios, tienen los tipos de interés súper bajos porque para evitar la deflación y cada vez está la economía japonesa más de segunda fila, por decirlo de una manera.
Me acuerdo que hace un montón de años la se decía que Japón iba a volver otra vez a ser una potencia, no sé qué, no sé cuánto, y la Junta de Andalucía compró yenes, que luego perdió un montón de dinero porque esos yenes luego se devaluó y no valían ya luego nada. Y yo creo que el responsable de esa operación fue María Jesús Montero, como consejera de Hacienda, pero no estoy seguro, no quiero acusarle de una cosa que no sea verdad. Pero eso, para que veáis lo que pasó con Japón. Luego, luego vienen los chinos, ¿vale? Los chinos, hace un montón de años, después del lado de Tiananmen, que China se estaba levantando, hubo cambios en China para permitir la economía de mercado. El Reino Unido le devolvió Hong Kong a China, pero permitiendo un estatus especial económico. Y entonces China subía un montón y que China tenía un ejército muy potente y que van a pasar los americanos. ¿Qué pasó? Pues que allí también todo se basaba en una burbuja inmobiliaria, estalló la burbuja inmobiliaria y la economía de China desde entonces está hecha unos zorros, está fatal, está peor que hace mucho tiempo y está fatal, ¿vale? Y lo que le queda, ¿vale? Entonces, ¿por qué si está China más débil que nunca? ¿Por qué ahora se ponen tan nerviosos los americanos? Cosa que no había pasado antes. Esto lleva porque pasó hace una cosa hace unos 15 años por ahí, que es lo que le ha puesto y toda esta guerra que está habiendo ahora, todo este cambio de ciclo, se debe a ese cambio que ha habido hace 15 años, que por lo que los americanos se han puesto nerviosos y está empezando otra vez una fase en el mundo de nacionalismo y de puertas cerradas, y de aranceles, y de guerra comercial, y que las guerras comerciales con el tiempo llevan a guerras militares. Que yo creo que también la guerra de Ucrania viene de ahí, ¿vale? Como lo expliqué en un vídeo, que pensaba que la guerra de Ucrania era una manera de debilitar a Rusia porque querían debilitar a los contrincantes económicos de Estados Unidos, ¿vale? Luego también otro imperio contra el que se ha enfrentado Estados Unidos, por una manera, aunque más suave, fue Corea del Sur. Corea del Sur hace unos cuantos años decían que si con LG, con Samsung, con todas las empresas que tienen de tecnología, que con el tiempo iban a superar a Estados Unidos, que van a ser la primera potencia del mundo, bla, 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 bla. Y ahora mismo Corea del Sur está hecho una mierda. De hecho, hace poco hubo un golpe de estado allí en Corea del Sur que tuvieron que destituir al presidente, para que veáis cómo está Corea del Sur. Y decían que iba a superar también a Estados Unidos. Entonces, ¿por qué ahora que China está tan débil, los americanos se ponen tan nerviosos? ¿Vale? Y cambian su política, que siempre habían sido referente del mundo, aunque tenían enfrentándose con otros imperios. Pero ahora sí que se enfrentan con China cuando está en su momento más bajo y cambian su sistema, que incluso han llegado a decir que se van a salir de la OTAN. Han amagado con eso, ¿no? ¿Qué es lo que yo creo? Pues, haciendo una similitud con el Imperio Romano se viene abajo, o eso es lo que se dice, porque yo no he vivido en el Imperio Romano ni yo soy un gran historiador para entenderlo, ¿vale? Y incluso aunque lo fuera, te tienes que fiar de las fuentes de entonces y nunca nadie ha estado allí para saberlo, ¿vale? Para estudiarlo desde un punto de vista actual, ¿no? Pero el Imperio Romano se hundió cuando los otros países de su borde le copiaron las innovaciones tecnológicas. Entonces ya Roma no tenía esa superioridad. Y luego, mientras tuvo un tiempo que los pudo dividir, los pudo aguantar. Cuando ya no los pudo dividir, se lo comieron. Porque además el Imperio Romano era ya un imperio que estaba estaba muy inflado, ¿vale? Y había muchas deficiencias ya. Ya no conservaba el esplendor al principio, que tenía unas instituciones mucho mejores que las de los vecinos, porque luego con el tiempo vino el imperio, y el imperio lo que hizo cargarse todas las instituciones democráticas que tenía el imperio romano, el Estado de Roma. ¿Qué es lo que ocurre? Que hay una cosa, daros cuenta que a raíz de Bretton Woods, hay una cosa muy importante en los estados que yo creo que se minusvalora, que es las monedas. La moneda de cada estado es súper importante. Daros cuenta que nosotros, el estado moderno, la edad moderna, nace cuando, como yo expliqué en el vídeo de la guerra de Ucrania, cuando hay un montón de señores feudales y el rey era un señor feudal más, ¿vale? Y se ponen de acuerdo en establecer un gobierno centralizado. Y bueno,
Cada señor feudal gobernaba en su territorio y era amo y señor. Y el rey era simplemente un cargo más bien nominal. Era primus inter pares. Y era un cargo nominal. Pero se ponen de acuerdo en delegar todo el poder en el rey. De forma más o menos pacífica. Y eso se consigue porque ven el negocio, que es que tener solo un poder centralizado, porque es la manera de poder emitir moneda y con la moneda te puedes endeudar, ¿vale? Puedes pedir capitales a préstamos. Si no tienes moneda no puedes pedir capitales a préstamos. Entonces, para poder pedir capitales a préstamos, para que nazca la deuda pública, tú tienes que tener un gobierno centralizado. Y ahí es cuando nacen los estados nacionales. Cuando se ve la necesidad de que cada estado tenga una moneda. Porque fijaros el poder que tiene una moneda. Yo cojo y, luego lo voy a explicar mejor. Que no ha llegado el momento. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando ven que la moneda es lo importante para el poder de un estado, es cuando los señores feudales le entregan el poder al rey. Y surgen los estados modernos y surge la edad moderna. Se acaba la edad media. ¿Vale? Después de los acuerdos de Bretton Woods, todos los estados que han aguantado más o menos, todos los imperios que han aguantado un tiempo es porque tenían algún tipo de prevalencia, no solo militar, sino también con el tema pecuniario, con el tema de la moneda, ¿vale? A nosotros, por ejemplo, el Imperio Español que aguantó un poco más porque el rey Felipe II le llamaban el rey prudente, y era porque era un tío que más que centrarse en el tema militar se centraba en el tema económico, ¿vale? Para tener dominado a la gente. El fin del Imperio Romano viene, del Imperio Español viene porque se produce el cisma de Lutero, y entonces hay otros países que, como tienen otra religión, ya no consiguen la financiación, sobre todo los países germánicos consiguen la financiación por otro lado. Hay una división que no solo es religiosa, sino también económica. Entonces ya hay unos países que le pueden hacer frente al Imperio Español. Igual que el imperio que, sobre todo, después de caerse el Imperio Romano del Español, viene un montón de países que supuestamente iban a ser los que viene Holanda. Se suponía que Holanda iba a conquistar el mundo, bla, 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 bla. Al final, ¿qué se hace con el cetro después del Imperio Español, el Imperio Inglés? ¿Por qué? Porque el Imperio Inglés crea su propia iglesia. Y también en el reinado de Isabel II, que es la que se enfrenta con Felipe II, crea la libra esterlina, que desde entonces se convirtió con el tiempo, por su estabilidad, en la moneda de reserva mundial, ¿vale? Y por eso se explica que el imperio, siendo una isla, el Reino Unido, se convirtiera en el imperio de referencia después del Imperio Español, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que después de Bretton Woods, después de la Segunda Guerra Mundial, como el Reino Unido está reventado, el que se convierte en moneda de reserva mundial es el dólar, ¿vale? Referenciado al oro. Eso fue una pequeña, para que los demás países le permitieran a Estados Unidos que sea la moneda de reserva mundial, pues Estados Unidos tuvo que ceder en que si tú tú conseguías un dólar, podías canjearlo por oro. Luego llegó Nixon y quitó eso. Entonces, en ese momento, los otros países podían haberse rebelado y haber buscado otra moneda de reserva mundial. Pero no la buscaron porque desde entonces lo que hicieron es montarle aranceles a Estados Unidos, y aranceles no le montó ningún arancel a ellos, ¿vale? ¿Por qué? Porque Estados Unidos, sabiendo que su moneda es la moneda de reserva mundial, ¿para qué pues esto es un juego como de pillo, a ver quién le engaña a quién. Los otros países se piensan que le están engañando a Estados Unidos porque le compran más barato y los otros venden más caro, y Estados Unidos sabe que el que está robándole a otros países son ellos, porque ellos tienen la moneda de reserva mundial, y mientras tengan la moneda de reserva mundial, ellos tienen una caja sin fondo, ¿vale? Fijaros el poder de la moneda. Tú imagínate que los americanos ponen en venta el Cañón del Colorado y nosotros ponemos en venta Doñana. Por ahí llega un empresario americano y viene aquí y dice: oye, ¿cuánto vale Doñana? Pues Doñana vale $1 billón. Pues va, Estados Unidos imprime un billón de dólares y nos lo compra a nosotros. Es Doñana. Y ahora nosotros tenemos el $1 billón, pero esos dólares ya no valen lo que valían antes, porque Estados Unidos ha imprimido
los dólares y ahora los dólares, muchos dólares y ahora valen menos. Y ahora cuando tú te vas a comprar el cañón del Colorado, te dice, ¿cuánto vale el cañón de Colorado? 1 billón de euros. Ah, vale, un billón de dólares, ¿vale? Pues yo te doy mis dólares, los dólares que yo conseguí por vender Doñana, ahora te compro yo el cañón de Colorado porque el cañón de Colorado es mejor que Doñana. Imagínate, ¿no? Y ahora te dicen, yo no, es que esos dólares, como hemos imprimido tanto, ya no son, ya no el cañón de Colorado no vale 1 billón, valía antes, pero ahora vale 5. Y ahora, pues, a base de la moneda, tú puedes conquistar un país sin pegar un tiro. Puedes comprarte un país sin pegar un tiro. Antes de que existiera la moneda de reserva mundial, tú para conquistar otro país tú tenías que invadirlo, ¿vale? Ahora tú puedes conquistar un país sin pegar un tiro. ¿Cómo? Imprimiendo, si te aceptan tu moneda, pues tú imprimes hasta que los compras. Y no has tenido que pegar un tiro. Entonces tú fíjate el poder que tiene el que tiene la moneda, la moneda que la aceptan en todo el mundo. Le voy a dar a tu palo una ocasión para obrar maravillas. Llévalo a presencia de tus holgazanes hermanos y pídeles que hagan ladrillos sin utilizar paja. ¿Cómo pueden hacer ladrillos sin paja? Que su palo les haga ese prodigio. Y si no, tendrán que buscar ellos mismos la paja en el campo. Pero la producción de ladrillos no disminuirá. Que así se escriba y que así se cumpla. Entonces, ¿qué pasa? Que después de Nixon, que quita la referencia al oro, los demás países estaban en clara desventaja contra Estados Unidos. Pero, ¿qué es lo que hizo Estados Unidos seguramente? Que yo no lo sé, pero lo que me cuadra totalmente, pues dejar que los demás le pongan aranceles, pero él no ponerlo, ¿vale? Para que así los otros, aunque le estén robando, porque el que controla el dólar son los americanos, pero por otro lado tenían una compensación. Y así hasta ahora. ¿Qué es lo que ha pasado ahora? Pues que de un tiempo a esta parte ha llegado China. Y China, yo creo que es la primera época en la que se enfrenta a Estados Unidos y dice, mira, nosotros si nos ponemos aquí a trabajar, a luchar, a trabajar como bestias y tal, vamos a pasar a Estados Unidos. Como se creyeron los japoneses, como se creyeron los comunistas, como se creyeron Corea del Sur. ¿Entiendes? Entonces, al final Estados Unidos se los reventaba a todos porque tiene el dólar. Entonces, los chinos en la primera época, en la primera fase, sí que se enfrentaron a Estados Unidos trabajando. Y lo que se ha ido a su economía a por ahí, ¿sabes? Por el pinchamiento, el estallido de la burbuja inmobiliaria que está ahora mismo todavía pegando coletazos eso en China, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que luego se han dado cuenta, no solo China, sino otros países, pero China ha sido la que ha sido más osada hace unos 15-20 años, de que no hay manera de pasar a los americanos mientras ellos tengan la moneda de reserva mundial, ¿vale? Entonces, desde hace 15-20 años hay los proyectos de crear otra moneda de reserva mundial. Y yo os dije en el vídeo de Ucrania que los más osados han sido los chinos, que han creado el yuan digital para hacerle frente al dólar con el tiempo, ¿vale? Después de la Segunda Guerra Mundial, en Bretton Woods se decidió que fuera el dólar, la moneda de reserva mundial, porque Estados Unidos era el único que tenía sus fábricas intactas y además dijo que iba a haber un cambio por oro a un patrón fijo y que lo iba a mantener. Cuando cae lo del cambio fijo, que lo quita Nixon, pero todavía sigue siendo la moneda de reserva mundial porque ya la gente se acostumbra al dólar y porque además sigue teniendo una industria muy fuerte. Pero ahora, si los otros tienen una industria también fuerte, ya se han rearmado desde la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? Que estaban todos destrozados por la Segunda Guerra Mundial. El único territorio donde no se destruyeron fábricas fueron Estados Unidos. Y encima, y con el tiempo se han dado cuenta que es que no puedes pasar a Estados Unidos si no tienes una moneda tuya propia de reserva mundial. Entonces, hay un montón de proyectos en Asia, en Europa ahora con el euro digital, en Rusia con los BRICS, que también montaban una moneda digital de referencia en el mundo. Brasil, Rusia y todos esos se han aliado para montar, que también España está interviniendo ahí con Zapatero,
para crear en el Banco Interamericano, un banco que han montado Rusia, Brasil, todos estos, unos cuantos países, para crear una moneda de reserva mundial. El euro digital, lo que están creando también allí en Asia. Entonces, ahí sí que es cierto, y además le sostiene sus industrias, porque para tú mantener una moneda de reserva mundial, tú necesitas una industria potente que respalde tu moneda, una producción potente que respalde tu moneda. Entonces, ahí sí que Estados Unidos es la primera vez que le hace frente a un imperio que tiene la misma innovación tecnológica que tiene Estados Unidos. Que quieren montarla, no la tienen todavía, pero la quieren montar. La misma, aunque China ahora está reventada, pero es la primera vez que se va a enfrentar a Estados Unidos a una potencia que tiene la misma innovación tecnológica que ella. Y el problema es que los americanos se han dado cuenta que así sí le pueden ganar. Y por eso se han puesto nerviosos. Y por eso está habiendo un cambio de paradigma, es lo que yo creo. Por eso, los americanos lo primero que han dicho es, mira, nosotros mientras la única moneda de reserva mundial era el dólar, y vosotros no la teníais, no tenéis ninguna moneda de reserva mundial, pues hemos permitido que vosotros me pongáis aranceles y nosotros no ponerlo a vosotros. Pero ahora os lo voy a poner. ¿Me entiendes? ¿Vosotros qué queréis? ¿Una moneda de reserva mundial vuestra propia? Pues ahora voy a hacer lo mismo que vosotros me habéis estado haciendo a mí de aquí para atrás. ¿Vale? Eso es lo primero. Luego, también no quiere que nadie comerse con China, porque si China no suelta su producción, sus fábricas se vienen abajo. Y si sus fábricas se vienen abajo, la moneda digital de ellos no la respalda nada. ¿Me entiendes? Y no la va a usar nadie. ¿Me entiendes? También los americanos se han dado cuenta de que para que el dólar aguante como moneda de reserva mundial, es necesario que tú tengas una industria fuerte. Ellos lo que hacían era permitir que los demás países le pusieran arancel y ellos no ponen arancel, con lo que las empresas de Estados Unidos se iban fuera. Pues ahora lo que quieren es poner el arancel para que las empresas de los americanos se vuelvan otra vez para Estados Unidos y tener unas industrias que respaldan su moneda. ¿Me entiendes? Eso es lo que está haciendo Trump. Él sabe que si se mete en esa guerra, pues ha habido un cambio de paradigma, porque de aquí para atrás, en todos los enfrentamientos que han tenido contra los imperios, los americanos no han cambiado su forma de relacionarse, de comerciar. Esta es la primera vez que lo están haciendo, porque ven que también lo que tienen que hacer es reducir la deuda pública, porque si tú tienes más deuda pública que los demás, tu moneda la van a usar menos también. Por eso Trump se está centrando en atajar las razones por las que el dólar se puede ver debilitado como moneda de reserva mundial frente a las demás divisas que están intentando crear para hacerle frente. Entonces, yo estoy seguro que Trump sabe, porque estoy todo lo contrario a la ideología política económica de los republicanos. Crear aranceles, dificultad de comercio, pero es lo que yo creo que ve que es la única manera de enfrentarse a los otros, porque los otros, si crean la misma innovación tecnológica que tienen ellos, le pueden vencer, Es la única manera de vencer a los americanos. Yo creo que de todas maneras están muy lejos los otros de aunque tuvieran una moneda de reserva mundial, poder vencer a los americanos, pero ya le están poniendo en aprieto, ¿vale? Realmente, no como de aquí para atrás que se está diciendo mucho de que Japón, de que Europa, Corea del Sur, de que los comunistas le van a hacer frente a los americanos, y eso no era posible, ¿vale? Porque no tenían ni la misma estructura política que Estados Unidos, que son las mejores, ni tampoco tenía el dinamismo que tiene la economía gracias a esa estructura, tampoco tenía la moneda como moneda de reserva. Ahora los otros sí las quieren crear. No están mejorando su estructura, pero ya le pueden hacer frente. Entonces, por eso los americanos, aunque ahora mismo cuando se supone, supuestamente los americanos podían estar más tranquilos, porque los demás imperios que se han enfrentado a ellos se han hundido, pero es cuando se han puesto nerviosos. ¿Os dais cuenta? Porque están mirando, porque tontos no son. Y se han dado cuenta de que teniendo los demás países su propia moneda de reserva mundial, se pueden perder con el tiempo. ¿Vale? Entonces, por eso Trump ha iniciado quiere ser el presidente recordado como que de una manera histórica, y quiere, pues, como él dice, hacer de nuevo América grande, de nuevo, again, make America great again,
Y entonces, pues lo que quiere es que se les recuerde como el presidente que aplastó las monedas de reserva mundiales de los demás y mantuvo a Estados Unidos como potencia dominante 50 años más, gracias a sus reformas. Eso es lo que quiere que se les recuerde. ¿Qué pasa? Que para destrozar las monedas de los demás, tiene que empezar una guerra comercial que sabe que le va a perjudicar económicamente. Al principio, evidentemente. Incluso, pero yo creo que si le apoyan todos los americanos es porque muchos tendrán la misma visión. Y entonces dicen, mira, aunque ahora mismo nos sacrificamos económicamente, pero esto hay que pararlo. Porque si no hacemos nada, dentro de 20 años ahí sí que no vamos a poder pararlo. ¿Vale? Y sí que lo vamos a pasar mal. Pero entonces lo que yo quiero deciros, que Trump ni está loco, sino que tiene un propósito. Lo que pasa es que esos propósitos no nos llegan aquí porque no nos informan de nada en la televisión. Y lo único que nos dicen es cosas sin sentido, así excentricidad de Trump, que para ponértelo como si fuera un tío loco, y de loco no tiene nada. Y luego, por otro lado, pues vienen la otra España a decirte de que es que el proteccionismo está muy bien, que es la manera de evolucionar la economía, de mejorar la economía. Y evidentemente que el proteccionismo lo que hace es perjudicial. Es perjudicial. Hasta Trump lo sabe. Lo que pasa es que ahora mismo no le queda más remedio para poder quitarle a los demás las ideas de que monte una moneda nacional. Trump lo que está haciendo es un chantaje. Dice, mira, si como tú a mí me saca una moneda de reserva mundial para competir contra mí, pues yo te voy a quitar a ti, te voy a quitar la seguridad militar, te voy a quitar el soporte militar, porque tú estás luchando contra mis intereses para quitarme a mí de en medio. Vas a tener que ser tú la que monte tu propia seguridad, ¿vale? Y luego además te voy a meter los mismos aranceles que tú me metes a mí. A ver si te gusta, ¿vale? Porque como tú quieres ponerte a mi nivel, pues yo te voy a enseñar lo que es ponerte a mi nivel, ¿vale? Que yo he estado aguantando durante aquí un montón de tiempo que me pongáis vosotros aranceles y yo no ponerlo a vosotros, pero porque yo tenía mi moneda de reserva mundial. Si la queréis poner vosotros, por ahí tenéis que soportar lo mismo que yo he soportado, que os pongan aranceles a vosotros. Yo creo que si mañana China y todas las demás potencias le dijeran a Estados Unidos que abandonan la idea de una moneda de reserva mundial propia, yo creo que ahí mañana, al día siguiente, Trump quitaría todos los aranceles, porque los aranceles a Estados Unidos, como a nadie le conviene. Al revés, lo que le conviene a Estados Unidos es que nadie tenga aranceles para seguir ellos con su moneda de reserva mundial y poder vender mucho y comprar mucho, ¿vale? No tiene ningún sentido, eso no fortalece ninguna economía el proteccionismo, ¿vale? Y luego, eso son ideas antiguas. Y luego, que yo creo que ni en esa época antigua lo vean así tampoco, ¿sabes? Pero bueno. Y luego, la gente puede decir, ostras, ¿y tú por qué haces estos vídeos que no tienen nada que ver con la corrupción cuando la asociación es una asociación de corrupción? Sí que tiene que ver una parte, porque yo lo que pienso es que lo mejor que le podría pasar a la humanidad es que hubiera varias monedas de reserva mundial para que compitieran entre ellas, porque ahora mismo tú quieres pagar en dólares, que es la moneda de reserva mundial, y entonces los americanos te ponen las condiciones que a ellos les convienen y abusan. Gracias a ese abuso es como ellos se mantienen siendo la primera potencia sin pegar palo al agua. Y a cambio, pues te dejan que tú les robas un poquillo y te dan protección para que tú te sientas seguro. Porque eso es una mínima parte de lo que ellos luego por otro lado roban. ¿Entiendes? Pero lo mejor sería que hubiera muchas monedas de reserva mundial, que cada bloque tuviera su moneda de reserva mundial y que se pudieran manejar indistintamente para hacer los pagos internacionales. Porque así, en vez de que haya solo una única moneda de reserva mundial, que el imperio que la maneja te abuse de ti, para que tú puedas pagar y comprar cosas de fuera, pues las monedas de reserva mundial se competirían entre ellas. Y entonces te tendrían que dar mejores condiciones al mundo. Y yo creo que el día que eso pase, que todavía va a tardar mucho, pero estamos viendo como el principio de algo, ¿vale? A lo mejor va a tardar siglos, pero estamos viendo el principio por fin de algo, de que se democratice las finanzas internacionales. Yo creo que puede ser el mayor avance que pueda tener la humanidad en su historia. Yo no concibo ni a ver lo que puede pasar cuando llegue ese día.
de lo que puede pasar en el mundo. Ese día será de verdad el día en que el mundo será democrático, en el que no habrá esas desigualdades tan grandes que hay en el mundo. Yo creo que ese día será el día más importante de la historia, ¿vale? Y nada, por eso yo entiendo lo que está haciendo Trump, pero evidentemente no lo comparto. Pero tampoco pienso que esté loco, ni sea un excéntrico, ni nada. Simplemente que está luchando por los intereses de la élite que la ha votado, ¿vale? Y ya está. Y está siendo una economía egoísta. Y es normal que ningún imperio por sí mismo, una gente que está acostumbrada a abusar de los demás, ahora del primer día se den cuenta de que eso no está bien, ¿vale? Y nada, que muchas gracias. Y bueno, y también pienso que China, aunque monte una moneda de reserva mundial, como ya tiene desde 2009 por ahí, que la primera vez que la sacaron al mundo fue en los Juegos Olímpicos de Pekín, que de ahí yo creo que es donde empezó la guerra de Ucrania, cuando los americanos vieron que los chinos se atrevían a sacarla en los Juegos de Pekín, Olímpicos de Pekín, y entonces fue cuando ahí decidieron que había que invadir Rusia, que había que destrozar a Rusia, porque Rusia también quería ayudar a China en la moneda esa. Ahora porque quiere la paz con Rusia, porque ahora Putin ha cambiado de opinión y le ha dicho que está de acuerdo con ello y está de acuerdo en seguir con el dólar como moneda de reserva mundial. ¿Me entiendes? Por eso quieren ahora la paz con Putin. ¿Entiendes? No. Entonces, es lo que ha cambiado. Por eso ahora quieren la paz y quiere que Ucrania se aguante. ¿Entiendes? Entonces, yo creo que China, aunque saque su moneda de reserva mundial, no va a poder con los americanos porque tiene muchas deficiencias estructurales China, sobre todo políticas, organizativas, estructurales del Estado. Un país autoritario. Ahora han nombrado a Xi Jinping, me parece, dictador perpetuo, cosa que evidentemente no tiene forma de competir con los americanos, pero ya le puede poner en aprieto y además puede ser ejemplo para los demás. Eso es lo que también tiene Estados Unidos, ¿no? Que ahora luego saca el euro digital, luego saca la moneda de los BRICS, de Rusia, Brasil, bla, 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 saquen en Asia del Sur, en Asia saquen Corea del Sur, Taiwán, bla, 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 saquen su propia moneda también de reserva mundial. Y entonces ahí sí que ya, enfrentándose con un montón de monedas de reserva mundial, ahí sí puede tener problemas Estados Unidos, ¿no? Y todavía queda mucho para que algún día llegue algún imperio que le eche frente a Estados Unidos con su propia moneda de reserva mundial y le venza. Queda todavía muchísimo. Pero estamos en el principio de que se democraticen las finanzas nacionales y que haya 5, 6, 10 monedas de reserva mundial. Se puede usar cada una indistintamente, que tenga que competir entre sí, te tengan que ofrecer mejores condiciones de lo que te ofrecen ahora, que lo que te ofrecen ahora es abusar de ti y dejarte a ti en la miseria y los americanos cada vez más gordos y los países que están con los americanos en esa coalición también cada vez mejores a costa del sufrimiento de los demás. Y nada, y que yo creo que lo mejor que le puede pasar a la humanidad es que haya varias monedas de reserva mundial. Y muchas gracias y un saludo. Y es lo que deberíamos querer todas las personas de bien.